Debido a los problemas de Ojeda y Nicuesa, la corona decidió crear en 1513 una nueva gobernación, Castilla de Oro, que abarcaba desde el Cabo de la Vela hasta el actual territorio de Panamá, con excepción de la zona de Veraguas, reclamada por la familia de Colón, y nombrar como gobernador a Pedro Arias Dávila, con poder para repartir indígenas en encomienda. La corona dio gran importancia a esta nueva gobernación, interesada en establecer una verdadera colonia en la costa norte de Sudamérica, que sirviera como punto de partida a nuevas expediciones. Financió la mayor parte de los gastos. En 1514 partió de la península esta expedición, compuesta por 22 navíos y cerca de 2000 personas, entre quienes se contaban las primeras mujeres blancas que vinieron al Nuevo Mundo. Se nombró obispo Juan de Quevedo para la nueva gobernación y un cronista o historiador oficial, Gonzalo Fernández de Oviedo. También se embarcaron militares, funcionarios reales, artesanos y agricultores. Se trajeron plantas y semillas del Viejo Mundo, ganado vacuno y porcino, y aves de corral. Se otorgó el título de Ciudad Santa María y se expidieron ordenanzas sobre la manera como debía tratarse a los nativos. Después de hacer escala en Santo Domingo, la flota llegó al litoral atlántico colombiano. En varias zonas se leyó a los nativos el requerimiento o documento real, en el que se explicaba que el Papa había donado estas tierras a la corona castellana, y se instaba a los indígenas a someterse por las buenas y aceptar el cristianismo. El requerimiento se leía en lengua castellana, aunque los nativos no comprendieran. En caso de ser rechazado, se podía hacer la guerra y esclavizar a la población si resultaba vencida. En la región de Santa Marta, Pedro Arias, conocido como Pedrarías, sometió a algunas tribus y llevó esclavos a Santa María para venderlos al mejor postor. A su llegada encontró un pueblo de unos 150 bohíos y 500 hombres blancos con 2000 indígenas en calidad de sirvientes. Su administración fue muy problemática. Había muchos conflictos entre los pobladores. La situación era crítica debido a los continuos y violentos ataques y saqueos de los indígenas, lo que no había ocurrido bajo Vasco Núñez de Balboa. En Santa María se construyeron las primeras edificaciones de tipo castellano. La ciudad creció rápidamente, fruto de la explotación de la mano de obra indígena. Las cualidades del líder de Balboa provocaron la envidia de Pedrarías, quien lo acusó de planear una sublevación. Balboa fue juzgado y condenado a muerte. Los colonos, descontentos con Pedrarías, enviaron a España informes que lo acusaban de haber ejecutado injustamente a Balboa, de esclavizar indígenas y especular con alimentos. La corona nombró gobernador a Lope de Sosa, quien llegó a Santa María en 1520, pero murió antes de posesionarse. La población indígena había disminuido notablemente en la zona del Darién. Ninguna de las expediciones salidas de Santa María en busca de oro tuvo éxito. Al no ser rentable, la corona se desinteresó en esta región y, pese a la oposición de buena parte de los colonos, decidió trasladar los pobladores a la zona del Istmo y fundar a Panamá en 1519. Santa María fue despoblada totalmente en 1524 y la costa colombiana quedó bajo el control de Panamá, capital de Castilla de Oro. A partir de 1500, la costa norte de Colombia estuvo sujeta al continuo desembarco de aventureros españoles, interesados únicamente en obtener oro y perlas, y en capturar indios esclavos para venderlos en las Antillas. Los taironas que habitaban en esta región se defendieron valerosamente. Solo 3 décadas después de la llegada de Colón a las Antillas, la corona comenzó a preocuparse por establecer allí una verdadera colonización, con el fin de impedir el saqueo. En 1524, Rodrigo de Bastidas consiguió permiso para establecer una gobernación que contara con una población blanca estable. A cambio de poblar el territorio en nombre de la corona castellana,
Los colonos recibirían tierras y podrían explorar las minas e intercambiar oro con los nativos, siempre y cuando entregaran a la corona una parte del obtenido. En 1525, Bastidas fundó Santa Marta. En 1527 se vio obligado a abandonar la población y viajar a Santo Domingo, donde murió. Rodrigo Álvarez Palomino quedó a cargo de la nueva población. La ciudad tuvo prosperidad temporal, basada en el saqueo de las poblaciones indígenas. Luego Pedro Vadillo fue nombrado gobernador, pero el saqueo y el abuso continuaron. En 1528, el Consejo de Indias, alarmado por los abusos de los conquistadores, nombró a García de Lerma, gobernador de Santa Marta, quien poco pudo hacer para controlar la ambición de los conquistadores. Los indígenas se negaban a proporcionar alimentos a los habitantes de Santa Marta, quienes atacaban frecuentemente a los taironas para conseguir oro y alimentos. García de Lerma murió en 1534. Su sucesor, Rodrigo Infante, encontró la ciudad en total decadencia debido a la escasez de alimentos y a la continua hostilidad indígena. Infante abandonó la población sin esperar la llegada de su sucesor, Pedro Fernández de Lugo. En 1532, Pedro de Heredia, uno de los tenientes de Vadillo, obtuvo licencia de la corona para explorar la zona de Calamari y someter a los indígenas. En 1533, Heredia fundó Cartagena de Indias. También se preocupó por explorar la zona del Sinú, donde encontró gran cantidad de tumbas indígenas ricas en piezas de orfebrería. Buscando el origen del oro acumulado por los indígenas sinúes, Francisco César, soldado de Heredia, descubrió en 1538 las montañas del territorio antioqueño. Las expediciones que descubrieron esta costa partieron desde la ciudad de Panamá. Tenían como finalidad llegar al Perú, lugar del rico y poderoso imperio de los incas. Parece que el primer español que llegó a la costa del Pacífico en Colombia fue Pascual de Andagoya, en 1522. Poco después, en 1524, Francisco Pizarro y Diego de Almagro descubrieron otra parte de la costa y la isla de Gorgona. Bartolomé Ruiz completó el descubrimiento en 1526. En 1528, el rey de España, Carlos V, permitió que una compañía comercial alemana, la Casa Welser, explorara el territorio de la costa norte de Venezuela, porque la corona tenía deudas pendientes con dicha empresa. Ambrosio Alfinger, encargado de la expedición, fundó Maracaibo en 1529 y recibió el título de gobernador. Alfinger exploró los territorios del interior y llegó hasta los actuales departamentos de Cesar y Santander, donde murió en combate con los indios de Chinacota. En 1533, otro alemán, Jorge Spira, fue nombrado gobernador. Spira abandonó la gobernación y organizó una expedición hacia el sur, tras el famoso Dorado del que hablaban los indígenas, pero fracasó en su intento. En 1535 descubrió los llanos de Apuré y Casanare. Nicolás de Federman, teniente de Spira, después de recorrer la Guajira, marchó hacia los llanos. En 1539 llegó al territorio de los muiscas, que ya estaba en poder de Gonzalo Jiménez de Quesada. Poco después del descubrimiento del Perú por Francisco Pizarro, Sebastián de Belalcázar, soldado de Pizarro, sometió a los indígenas de la región del Ecuador, donde fundó la ciudad de Quito, en 1534. Al norte de Quito se encontraban los indios pastos y quillacingas, que rendían tributo al imperio inca. Belalcázar obtuvo informes sobre un pueblo indígena rico en piezas de orfebrería y en 1534 envió 55 hombres dirigidos por Pedro de Añasco a la región que habitaban los pastos. 6 meses después, un grupo de españoles dirigidos por Juan de Ampudia
Se sumó a la expedición de Añasco y exploraron el territorio del actual departamento de Nariño, la región de Sibundoy y la del Patía. Algunos hombres continuaron la marcha hacia el norte y recorrieron el territorio de los actuales departamentos de Cauca, Valle y parte del Quindío. En 1536, Belalcázar, a pesar de la oposición de las autoridades de Quito, se puso en marcha hacia el norte al mando de 200 españoles y muchos indios, para unirse a las huestes de Ampudia y Añasco, en una villa fundada por los jefes de esta expedición. Belalcázar ordenó el traslado de la villa a otro lugar, con el nombre de Santiago de Cali. A fines de 1536, Belalcázar marchó hacia el sur y fundó Popayán, la cual serviría de capital de la gobernación que Belalcázar quería solicitar a la corona. Posteriormente ordenó a Pedro de Añasco la fundación de Timaná y a Lorenzo de Aldana la de Pasto, en 1539, en la meseta que ocupaban los indios Pastos y Quillacingas. Desde Popayán, Belalcázar organizó una nueva expedición en busca del Dorado y descubrió el nacimiento de los ríos Magdalena y Cauca. Se dirigió hacia el Valle del Magdalena. Cerca de la región de Neiva encontró huellas de la expedición de Jiménez de Quesada. Hernán Pérez de Quesada, enviado por su hermano Gonzalo para averiguar la procedencia de la expedición, lo alcanzó. Belalcázar desvió su ruta hacia el territorio muisca en la cordillera oriental y en 1539 se reunió con los hombres de Quesada y Federman. Federman, Quesada y Belalcázar viajaron juntos a Cartagena y de allí a España para solucionar el problema de límites de las gobernaciones. Por orden de Aldana, Jorge Robledo fundó en 1539 Cartago y Santa Ana de los Caballeros. En 1540, Robledo salió de Cartago con más de 100 hombres, se dirigió hacia el norte y llegó hasta la región habitada por los indios Pozos, Carrapas y Pacoras, lugar donde hubo una gran matanza de indígenas. Robledo regresó a Cartago y recorrió la región de los Quimbayas. En 1540, Belalcázar vino de España como gobernador de la región de Popayán, la cual comprendía los territorios de Popayán, Cali, Pasto, Anserma, Cartago y Timaná. Robledo no aceptó la autoridad de Belalcázar y continuó la exploración de territorios antioqueños, donde fundó a Santa Fe de Antioquia en 1541. Robledo partió para España con la esperanza de ser nombrado gobernador, pero fue apresado por Heredia, quien alegaba que la jurisdicción de la gobernación de Cartagena incluía Antioquia, lo que así sucedió. Cuando Fernández de Lugo llegó a Santa Marta en 1536, esta gobernación padecía la escasez de alimentos y la hostilidad de los indios. Ante esta emergencia, el gobernador ordenó a Gonzalo Jiménez de Quesada que emprendiera una expedición hacia el sur, en busca del Perú y del nacimiento del Magdalena. Quesada siguió el curso del río, y su expedición se convirtió en una odisea. Contaba con 800 hombres, 70 caballos y 7 embarcaciones, que esperaban reunirse en algún lugar de la marcha. Solo 2 embarcaciones lograron llegar hasta Tamalameque. Varios hombres que viajaban por tierra regresaron a Santa Marta. Cerca de la serranía de Lopón, Quesada encontró unos bohíos abandonados, mantas y sal no marina. Buscando el origen de esta sal, cruzó el Alto de Lopón y encontró el territorio de los muiscas. La fertilidad de la tierra, el clima y la abundancia de mano de obra lo animaron a permanecer en el territorio descubierto y colonizarlo. En 1538, Quesada fundó Santa Fe de Bogotá y en 1539, Gonzalo Suárez Rendón fundó Tunja. La región descubierta por Quesada recibió el nombre de Nuevo Reino de Granada. Antes de partir a España para dirimir los problemas de límites con Belalcázar y Federman, Quesada repartió los indios de la región entre sus hombres y dejó al mando a su hermano Hernán Pérez de Quesada.
En su viaje a España, los tres conquistadores no se detuvieron en Santa Marta, cuyo gobernador, Jerónimo Lebrón, enterado de los descubrimientos, decidió viajar a Santa Fe para hacer reconocer allí su autoridad. Sin embargo, solo una de las poblaciones recién fundadas la aceptó, Vélez, donde los españoles querían legalizar la posesión provisional de encomiendas. Con Lebrón llegaron las primeras mujeres blancas al interior del país. Jiménez de Quesada no consiguió que la corona lo nombrara gobernador del nuevo reino de Granada. En su lugar fue designado Luis de Lugo, hijo del fallecido Pedro Fernández de Lugo, quien pese a haber cometido muchos delitos, gozaba de influencia en la corte. El territorio del nuevo reino de Granada quedó incluido en la gobernación de Santa Marta. En 1543, Lugo vino a Santa Fe, trajo los primeros vacunos, anuló la distribución de los indígenas hecha por Quesada y recaudó tributos. Además, hizo nuevos repartos de encomiendas, lo que ocasionó rebelión a los guanes. En 1544 regresó a Santa Marta, dejando al mando a su pariente Lope Montalvo de Lugo. En el momento de la visita de Miguel Díaz de Armendáriz, visitador real que vino a hacer cumplir las nuevas leyes en 1542 sobre el trato que debía darse a los indígenas, existían 4 gobernaciones: Santa Marta, Cartagena, Popayán y Río San Juan, creada en 1539, que comprendía gran parte de la costa del Pacífico. No existía aún la gobernación del nuevo reino de Granada, y los territorios del interior pertenecían a Santa Marta. En 1541 fue suspendida la gobernación de Río San Juan. Su territorio pasó a jurisdicción de Popayán. En 1571 se erigió la gobernación de Antioquia. En 1547 Carlos V creó la Real Audiencia de Santa Fe, que se instaló en abril de 1550, con autoridad sobre las gobernaciones de Santa Marta, Cartagena, Nuevo Reino de Granada y parte de Popayán. Es difícil saber cuál era la población indígena en Colombia a la llegada de los europeos en el siglo XVI. Se calculaba más o menos un poco más de 3 millones. La mayoría de las comunidades indígenas colombianas se encontraban a nivel del formativo medio, esto es, grupos tribales que vivían con una organización política muy simple, o sea, el cacicazgo, un sistema de producción agrícola y una productividad muy baja. La mayor parte del territorio la ocupaban indígenas de lengua caribe que habían llegado poco antes de los europeos y que posiblemente destruyeron grupos con nivel cultural superior. Los escasos grupos conocidos de los llanos orientales y de la región amazónica eran cazadores-recolectores con agricultura incipiente. Solo 2 culturas indígenas poseían un alto desarrollo de sus fuerzas productivas y habían llegado al nivel de confederación o de estados incipientes, al unirse varias tribus bajo pequeños reinos, la Tairona y la Muisca. Los españoles destruyeron la mayoría de los grupos tribales y sometieron como mano de obra a los del formativo superior, como en el caso de los muiscas. Lo mismo sucedió con los pastos y quillacingas. Los taironas no se dejaron someter y por eso fueron destruidos casi en su totalidad. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.